Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Hola, bienvenidos y bienvenidas, ya saben, a todos a nuestro programa del día de hoy, El Arte de Estar Bien. Un espacio para escucharnos y reconectar con eso que realmente importa, que es nuestro bienestar. Así es. El día de hoy les traemos una nueva invitada especial. Ella es Quetzali Muñoz, es psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. También es cofundadora de Psicología Entre Mareas. Es una clínica en donde se ofrece el acompañamiento psicológico a niños, adolescentes y adultos. Desde esta parte basada en evidencia científica. Entonces, démosle una cálida bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Quetzali. Hola, Quetzali, ¿nos ves? Sí, las veo y las escucho claramente. De- Hola. Perfecto. Y justamente hoy les tenemos una pregunta con la que queremos empezar este programa y es, ¿y si el problema no fuera tu productividad, sino tu entorno laboral? El día de hoy nos va a estar contando nuestra invitada Quetzali acerca de entre la productividad y el bienestar, cómo nos impactan las condiciones laborales, ¿no es así? Así es, justamente. Perfecto. Para empezar, quisiéramos que nos comentaras un poquito a nuestra audiencia, ¿qué dirías que el trabajo, por qué dirías que el trabajo tiene tanto peso en nuestra salud mental? Sí, bueno, yo diría que principalmente porque el trabajo no es solo nuestra fuente de ingresos, no solo representa eso, aunque muchas veces lo vemos así, pero en realidad también es un espacio donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, donde se construye mucha parte de nuestra identidad ya como personas adultas, y también nos da incluso cierto sentido de propósito, y pues también ahí es donde construimos las relaciones, ¿no? Justamente ya en la vida adulta. Entonces, cuando las condiciones laborales son saludables, por ejemplo, cuando hay respeto, remuneración justa, claridad en los roles o posibilidad de equilibrar la vida personal, pues el trabajo incluso puede ser una fuente de bienestar o puede llegar a serlo, ¿no? Aunque desgraciadamente esto no es realista en la mayoría de los contextos. Ujú. Y bueno, por esto mismo, al contrario, cuando se vuelve un entorno hostil, precario o excesivamente demandante, tiende a impactar directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestra autoestima o incluso en nuestra salud física, ¿no? Entonces, pues ya todos estos componentes ya se podrían decir que son componentes de la salud mental. Ok. Y creo que al final dijiste algo bien interesante, ¿no? Acerca de las situaciones del entorno laboral que de repente pueden llegar a afectar nuestra salud mental. ¿Cuáles dirías tú que son como los factores específicos que son más comunes en el trabajo que pueden llegarnos a afectar? Pues hay varios, pero algunos más frecuentes de los que se me ocurren ahorita puede ser principalmente la sobrecarga laboral, ¿no? Eso quiere decir cuando sentimos que las demandas superan los recursos que tenemos, que esto es más común de lo que creemos. Ujú. También, por ejemplo, la falta de reconocimiento, lo cual puede generar desmotivación e incluso sensación de inutilidad. Los ambientes autoritarios o competitivos, que yo creo que esto es bastante común también, y a veces en el entorno perdón, laboral se da mucho que predomine el miedo a equivocarse, ¿no? Entonces vivir con esta hipervigilancia, pues tampoco está muy padre. Y por supuesto también la inseguridad laboral. Con esto me refiero a contratos inestables, la falta de prestaciones, los salarios bajos que generan una constante preocupación y sensación de incertidumbre. Y pues todo esto puede traducirse en síntomas de ansiedad, insomnio, irritabilidad, lo que se conoce como burnout o síndrome de agotamiento laboral, que yo creo que también el concepto ya es bastante común por ahí, por redes sociales, pero también nos puede llevar a desarrollar incluso síntomas de depresión o cuadros de depresión como tal. Ok, y bueno, y por ejemplo, con esta parte que nos estás comentando incluso del burnout y todo esto, ¿qué señales tempranas podrías comentarnos que indican quizás que el ambiente laboral ya está empezando a afectarnos, ¿no? Dentro de... Pues yo creo que las señales principales podrían ser la fatiga constante, la desmotivación, la irritabilidad
o esa sensación como de estar en piloto automático, como que preferirías estar haciendo cualquier cosa antes de ir a tu trabajo, ¿no? Que esto es Sí. más común de lo que creemos, lo tenemos bastante normalizado, como que el trabajo se vuelva un sufrimiento, que todas las mañanas te cuesta trabajo despertarte y decir, chin, o sea, tengo que ir a mi trabajo y Sí. qué horror pensar que esto es así y no sé cuándo voy a poder salir de esto. Entonces, para mí, aunque lo veamos como algo normal, y sí, desgraciadamente la necesidad pues nos lleva a eso, Ujú, pero ya debería de ser un signo de alerta por sí mismo, ¿no? El hecho de que los días te pesen por ir al trabajo. ujú, Em, entonces yo diría que esos son los principales signos de alerta a los que les tenemos poner atención, les tenemos que poner atención y pues ya de ahí podríamos empezar con pequeñas acciones, ¿no? Como poner límites, pedir apoyo, ajustar expectativas o incluso buscar ayuda psicológica. ujú. Ok, y creo que ese es un punto bien importante, ¿sabes? Porque también a veces pasa que, bueno, justamente ahorita estamos hablando en que muchas veces se les pone como este nivel de importancia como que muy grande a a la cuestión de lo laboral y de que debemos de estar en un lugar que nos agrade, o que incluso el hecho de que también la necesidad del trabajo pues nos lleva a tolerar ciertas cosas que no están dentro o que nosotros no queremos para nosotros, y que eso muchas veces se empieza a generar o empieza a llevar como consecuencias como esta misma autoexigencia, estas Ujú. dificultades para establecer límites. Tú, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías en ese aspecto cuando tal vez estamos notando que estamos como normalizando el estrés laboral o estar constantemente presionados? Sí, bueno, la terapia, por ejemplo, en este caso, la terapia puede ayudar bastante, ¿no? Como buscar esa ayuda psicológica, ir de la mano con un profesional, pues nos puede ayudar justamente a identificar estos patrones, desarrollar estrategias de afrontamiento y tomar decisiones más conscientes respecto a nuestra vida laboral. Sé que la terapia no es una posibilidad para todo el mundo y justamente dentro de estas mismas condiciones laborales de las que estamos hablando, entonces, pues más que nada, como concentrarse también en poder lograr un equilibrio, tener una red de apoyo, yo creo que es bastante importante, ¿no? Tener una vida fuera del trabajo y también darle la misma importancia a esa vida a esa vida fuera del trabajo, porque muchas veces decimos de que si no estoy siendo productiva, productivo, pues lo que estoy haciendo como que no tiene la misma importancia o no vale, o cierto que siento que estoy perdiendo mi tiempo o si me la paso bien, me siento culpable porque siento que podría estar haciendo otra cosa con este tiempo que dediqué al ocio, ¿no? Y entonces ahí entra la culpa y eso también, pues la culpa genera malestar y nos envuelve dentro del mismo círculo vicioso para desarrollar este tipo de síntomas como la ansiedad sí, este tipo de que ya se pueden llegar a convertir incluso en un trastorno, ¿no? Si es de manera constante y con cierta intensidad, pero pues sí. Yo creo que es em, bastante importante que aprendamos a darle la misma importancia a otras áreas de nuestra vida, así como se la damos al trabajo. Y yo creo que lo que siempre digo, tener una red de apoyo, ¿no? Eso es súper importante, tener una red de apoyo y contar con personas con las que puedas compartir momentos, con los que puedes compartir preocupaciones, con las que puedas compartir hobbies incluso. Yo creo que eso tiene un gran peso en nuestro contexto. Ujú. Y fíjate que ahorita adentrándonos un poquito en esta parte del contexto y de incluso redes de apoyo y todo esto, es súper interesante que incluso glorificamos el cansancio como sinónimo de éxito, ¿no? Entonces, yo quisiera Así es. preguntarte, ¿tú qué opinas al respecto, no? Porque vaya, sí se ve mucho incluso en casas, en familias, entre amigos, así como de, no, pero es que este trabajo, aunque te esté pasando esto y esto y esto, pues la verdad te va a llevar a algo bueno, ¿no? A pesar de que quizás esto me está llevando a este cansancio extremo, a que esto me está afectando en mi bienestar tal cual. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta parte? Totalmente, totalmente. Vivimos en una cultura donde estar cansado, saturado, se asocia justamente a ser productivo y se romantiza el no tener tiempo para nada, ¿no? Incluso es como, ay, yo en mi día hago esto, nunca descanso y no duermo y me levanto bien temprano y uso mi madrugada para seguir trabajando y eso se ve incluso como una señal de logro, ¿no? Como que Ujú, algo estás haciendo bien en la vida.
pero esta normalización del malestar incluso nos aleja del autocuidado. Y regresamos justo a lo que estaba diciendo, ¿no? Que vemos el autocuidado como una pérdida de tiempo, como si no me va a generar dinero, es una pérdida de tiempo, que muchas veces esto pasa con los hobbies y también por eso conforme vamos creciendo en la adultez, a lo mejor de niñas, de niños, pues tendemos a tener más hobbies o más actividades de ocio, pero a lo mejor cuando crecemos, pues ya se pierde el valor de hacer algo por el simple hecho de hacerlo y ya creemos de que si no me está dando la sensación de que estoy generando, de que estoy produciendo, es algo que no sirve, ¿no? E incluso hay papás que le transmiten esta idea a sus hijos, ¿no? Sin querer, pero es una idea que se perpetúa, ¿no? Entonces ya los niños crecen con esa idea de que si esto no me va a, no me va a generar, no va a producir, entonces es una pérdida de tiempo. Y, y pues justamente eso nos hace pensar que si no podemos con todo, el problema somos nosotros, ¿no? Cuando en realidad, pues sí hay que reconocer que hay un problema estructural, jornadas largas, falta de apoyo, jefaturas poco empáticas, salarios muy bajos y más que nada empresas que priorizan resultados sobre el bienestar. Entonces, yo creo que es bastante importante cambiar esa narrativa y reconocer que descansar, poner límites y cuidar la salud mental también son formas de responsabilidad. Y justamente pienso que como terapeutas tenemos un rol muy importante en eso. Tenemos que tener esa conciencia, ¿no? De en terapia, en nuestra divulgación, no promover esas ideas de que hay que estar bien, pero para producir, hay que estar bien, pero para laborar específicamente. O hay que ser funcionales todo el tiempo, ¿no? Porque pues desgraciadamente, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me ha tocado como pues conocer incluso profesionales de la salud mental que pueden llegar, no sé si sin querer o queriendo, a promover este tipo de ideas. Ujú. Sí, exactamente. Y oye, también hay otros factores que me gustaría como justo agregar en esta parte, en donde a veces también en el aspecto laboral llega a pasar que, por ejemplo, personas tal vez, no sé, como supervisores, como coordinadores, de repente pueden llevar incluso a este aspecto de sobre exigirles, tal vez incluso a los colaboradores, pero también a veces se llega hasta incluso a presentar esta parte del acoso laboral. ¿Tú qué nos podrías platicar al respecto de eso? El acoso laboral, ¿te Ajá. refieres como específicamente como a la discriminación Como en el o qué tipo aspecto de en acoso? donde tal vez, bueno, hay empresas en donde, o en diferentes lugares, en donde a veces pasa que tal vez el supervisor de repente llega como a sobreexigirles de más y entonces de repente pues pueden hacer tal vez algún comentario de tal vez, ay, no estás haciendo las cosas como de tal forma, como quisieran, y que entonces eso de alguna forma también al colaborador llega a afectarle porque pues hace como esta parte en donde pues lleva a ese punto en donde se pueden llegar incluso hasta sentir inseguros de sí mismo y por lo tanto generarse esa misma autoexigencia dentro del mismo entorno laboral o sentirse insuficientes. Sí, claro, o sea, como que justo el mensaje del jefe es nunca, nunca vas a ser suficiente, ¿no? O por más Ujú, que te esfuerces, no estás siendo suficiente, e incluso usar las palabras, que es lo que decíamos, ¿no? Como jefaturas poco empáticas, que muchas jefaturas no, ni siquiera tienen como la decencia de cuidar su lenguaje o cómo le hablan a sus empleados, ¿no? A los ajá. colaboradores, justamente. Entonces, pues yo por esta parte, yo también creo que es muy importante denunciarlo cuando hay casos así, no normalizar el hecho de que, ay, como es mi jefe, tiene derecho a hablarme así de feo, ¿no? O no, mejor digo, desgraciadamente puede ser que se dé la condición de que mejor prefiero quedarme callada, callado, antes que decir algo porque me pueden despedir y necesito el dinero, ¿no? Claro que Ujú, sí, pero, o sea, claro que sí entiendo que se puede dar esa condición, pero dentro de lo que podemos, pues yo creo que lo principal es reconocer que no es normal, que aunque sea tu jefe, tu jefa, aunque sea tu supervisor, supervisora, no es normal que te hable así y no debería de serlo, ni es normal como que siento que se tiene mucho esta idea como de para que alguien se esfuerce más o para que alguien rinda mejor, tienes que ser cruel, ¿no? Para que se esfuerce. Entonces, no sé, muchas personas crecieron con esa idea y lo reproducen en los entornos laborales. Entonces, yo creo que empezar por saber que esto no es normal y que esa no es la mejor forma de exigir, ¿no? O de mejorar el rendimiento de alguien o la forma más sana al menos. ujú, Entonces, pues yo creo que sí, en conclusión, empezar por normalizar que esto no tiene por qué ser así. Y también, pues considero que es muy importante empezar
a exigir a las empresas, ¿no? Que comiencen a asumir su parte, fomentando espacios justamente de escucha, flexibilidad y bienestar real, pero todo, sobre todo asegurándose de ofrecer condiciones laborales dignas, como que no dejar de darle voz a esto, de darle divulgación, de que la gente sea consciente de que pues las cosas no tienen por qué, no tendrían por qué ser así o no deben de ser así, o que la productividad no está ligada o no tiene por qué estar ligada a la crueldad, ¿no? O a los Exactamente. malos tratos. Ujú. Sí, que justo, bueno, a mí que me gustaría agregar que por eso existen también ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, la Claro, 035, que es como esta parte de la salud mental en el trabajador, y que la mayoría de las empresas, o más bien todas las empresas deberían tener como este mismo apoyo psicológico, tomando en cuenta como todo esto que nos has estado comentando, ¿no? Como por la parte de, por ejemplo, del burnout, de esas autoexigencias, o problemas incluso personales que pueden llevarse de repente al trabajo y que pueden afectar su productividad, entre muchos aspectos, ¿no? sí, 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 totalmente. Y también por eso sería importante que todas las empresas tuvieran como un área de recursos humanos, que justamente es el papel que jugamos las psicólogas en el área laboral, ¿no? Aunque desgraciadamente muchas veces no se lleve a cabo como al pie de la letra o sigan habiendo muchas injusticias, a pesar de que hay ese tipo de normas que pues protegen al colaborador. Entonces, pues más que nada sí sería como saber reconocer cuando las condiciones no están siendo justas, incluso cuando saber nuestros derechos y saber qué leyes existen para protegernos, para que en el momento en el que esto no se esté cumpliendo, lo sepamos identificar más que nada y si está dentro de nuestras posibilidades, pues denunciarlo. Ujú, Ujú. Ok, vale. Y sí, por ejemplo, esto de la NOM 035, ujú, creo que sí hay que destacar mucho esta importancia de quizás incluso hasta tener convenios con empresas de psicólogos, ¿no? En donde incluso varias empresas dan sesiones a sus empleados, ¿no? Eh, Justo. y justamente creo que no es muy común verlo, a pesar de que se cuenta a veces con sí. recursos humanos y todo esto. Entonces, qué importante es el hecho de que hayan las condiciones laborales adecuadas dentro de este tipo de empresas y sobre todo también esta parte que mencionabas, ¿no? Que quizás establecer incluso estos límites o denunciar. Entonces, yo quisiera preguntarte, Quetzali, justamente, además de quizás establecer estos límites que a veces incluso hasta nos dan un poquito de miedo, ¿qué más podríamos hacer si ya estamos identificando que quizás me está afectando en mi salud mental esta parte laboral? Pues yo diría que lo que mencioné hace rato, como contar con una red de apoyo, es bastante importante. Y pues ahora sí que acudir a apoyo psicológico, a terapia, yo creo que podría ser bastante beneficioso, ¿no? Pues siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Entonces, tanto equilibrar, tratar de equilibrar, tratar de tener una vida o de construir una vida y una identidad también fuera de nuestro trabajo y si está dentro de nuestras posibilidades, pues nunca está de más buscar Ujú, el apoyo psicológico, ¿no? Que siempre va a ser como un potencializador ujú, de pues lo que tú puedas hacer por tu propia cuenta. ujú. Entonces, Sí. este, sí, pues más que nada es eso, ¿no? Y también pues no dejar de exigir y no dejar como de callarnos, ¿no? Respecto a que este tipo de cosas tienen que cambiar, ¿no? Eh, sí, pues ahora que tenemos las redes sociales y todo esto, pues no dejar como de alzar la voz al respecto. Claro, y que al final justo creo que dijiste algo importante, ¿no? Esta parte de tener como una vida aparte de la cuestión laboral. Creo que todo esto, pues en sí es un tema súper extenso en donde se podría Sí, hablar desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero que al final de cuentas creo que viene una parte valiosa en donde seamos capaces de identificar que también hay cosas más allá de lo que es vivir del trabajo o trabajar y que aunque sean pequeñitas cosas como darte ese espacio de trabajo, como de descanso, perdón, donde pues tal vez puedas incluso hasta escuchar música, hacer tu deporte favorito, aunque sea 15 10 minutos o lo que sea, pero que al final eso sea parte o convivir con tu familia, pero que todo esto sea parte de eso, de la vida que tú quieres vivir y que también sería un aspecto en ir incluso en contra de muchas creencias, ¿no? En creencias
pues creo que sobre todo culturales, porque ahorita hemos mencionado varias, ¿no? Como la parte de estar sobrecargados de trabajo, pues es como algo que se normaliza un montón, como la parte de ser exigentes en el trabajo, consigo o, o con los colaboradores, entre un montón de cosas, ¿no? Entonces creo Así que es. son temas bastante importantes, pero también extensos de poder abordar. Ujú. Ujú. Y bueno, y quisiera también incluso que, bueno, quisiéramos preguntarte esta parte, ¿no? Porque quizás, sí, ya escuchamos todo esto que hemos estado hablando, pero ¿cómo uno puede saber, cuando ya es punto en donde, ¿sabes qué? Ya esto sobrepasa mis límites, ya esto de verdad no lo estoy aguantando, es algo que me está poniendo en riesgo mi salud y que no sea solamente como estrategias de afrontamiento. ¿Tú cuál crees que sería una opción viable para este tipo de situaciones? O sea, de cómo tratarlo en terapia o de qué puede hacer la persona por su cuenta. No, más bien como cuándo sería un buen momento para quizás afrontar este tipo de situaciones desde un ámbito ya más, ¿cómo decirlo? Como, Más, exigente, más intenso, que incluso ya podamos presentar burnout. O sea, de que en qué momento esto ya se consideraría un Ajá, problema ajá, exacto. significativo. sí. Ajá, exacto. Pues yo diría que eso puede llegar a ser bastante subjetivo. Muchas personas no buscan ayuda hasta que ya sienten que que se está deteriorando sus otras áreas de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya dejan de disfrutar lo que hacen fuera del trabajo, ya ni siquiera lo pueden disfrutar, o ya el malestar lo sienten, por ejemplo, la ansiedad la sienten tan intensa que pueden empezar a desarrollar ataques de pánico, pero lo ideal es no llegar, no Exacto. llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, yo diría que en el momento en que ya sientes una fatiga intensa y que estás sintiendo que a lo mejor no estás satisfecho con tu vida, o sea, que dices, esta vida no me está satisfaciendo y, y, y sabes que mucho peso de esto, mucha parte es por tu trabajo, por lo que estás viviendo en tu trabajo, pues yo creo que desde ahí ya podemos eh, pues ya es una señal de alerta muy grande, ¿no? El que tú no te sientas satisfacción con tu vida, en tu día a día, incluso hasta te pese despertarte o levantarte, así como lo hablamos, que mucha gente lo normaliza, pero pues sí, Ujú, para mí ya significaría un signo de alerta muy grande. Ujú. Ok, muy bien. Y bueno, y creo que sí es un punto importante, ¿sabes? Porque como dijiste, a veces pues no es necesario llegar hasta ese límite exacto. y muchas veces nos llevamos hasta ese punto en donde ya sentimos que no podemos, en donde ya nos dan crisis de ansiedad bastante complicadas y que terminamos justamente hasta en estas líneas de apoyo, ¿no? Ahí Ujú, buscando ese apoyo porque pues de repente podemos sentir que las cosas salen de nuestras manos, ¿no? Y que al final pues es importante tomar en cuenta que pues que también el pedir ayuda pues es necesario, ¿no? El orientarte, el acercarte a las personas indicadas en tu entorno laboral, como hemos estado comentando. Daría, me gustaría como para empezar a finalizar un poquito de esto, que nos pudieras dar como alguna recomendación que le pudieras dar a nuestro público para saber cómo afrontar este tipo de situaciones o algún comentario algún final que le mensaje. podrías dar. Pues primero que nada quisiera decir que tener muy claro siempre que cuidar de nuestra salud mental respecto al trabajo no es un lujo, es una necesidad. Entonces, que no normalicen malos tratos, que no normalicen em, condiciones que no son dignas, porque yo sé que es muy común que esto se da, pero que sea muy común no quiere decir que sea normal, ¿no? Que traten también de equilibrar su vida personal con su vida laboral y siempre traten de tener una vida fuera del trabajo, una red de apoyo y una de identidad más allá de lo que hacemos, ¿no? En el trabajo. Ujú, Y también permitirse, pues, tener hobbies y tener pasatiempos y hacer cosas que no necesariamente estén ligadas a la productividad, pero que son, digamos que productivas por el simple hecho de que nos hacen sentir bien, ¿no? Eh, y nos dan bienestar. Entonces, también que no descuiden esa parte, ¿no? De hacer cosas por el simplemente hecho de hacerlas. Entonces, yo la verdad es que no creo que se trate de ser más resilientes para soportar
ambientes dañinos, sino de construir contextos más humanos y sostenibles, ¿no? Y pues seguir poniendo nuestro granito de arena para denunciar esto, para hacer redes de apoyo en donde podamos hablar de esto, en donde podamos intercambiar incluso experiencias. Yo creo que eso también es eh, bastante sanador, por así por decirlo de alguna manera, por sí mismo. Eh, y también creo que recordar que el bienestar emocional no debería depender de cuánto resistimos, sino de qué tanto nos permitimos vivir con equilibrio, ¿no? Como que tener eso siempre en mente. Este, y pues también aprovechar para mencionar que si alguien siente que necesita acompañamiento en ese proceso, pues justamente en Psicología Entre Mareas ofrecemos espacio de terapia basado en evidencia, porque también es muy importante que si vas a buscar una terapeuta, un terapeuta, pues que sepas, ¿no? Que sepas cómo trabaja y que sepas que sí va a ser una terapia afirmativa, consciente y basada en evidencia, ¿no? Que justamente lo que estábamos hablando, que no va a invalidar tu contexto, que no te va a decir que tú tienes la culpa de todo y que, y que tú tienes que ser más funcional o que le tienes que echar más ganas. Es muy importante fijarnos con quién vamos. Entonces, pues tenemos el espacio ahí y la principal característica yo creo que es tratamos de llevar siempre un enfoque humano, empático y crítico justamente del contexto en el que vivimos. Entonces, los invitamos a conocernos y sobre todo a priorizar su salud mental tanto como priorizan su trabajo o más incluso de lo que priorizan su trabajo, porque si digamos que en un sistema que no nos cuida, pues sí tenemos que cuidarnos, ¿no? Que cuidarnos a nosotros mismos. Exactamente, Quetzalí. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante y como mencionamos, pues bastante extenso, pero bueno, ya por el día de hoy se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerte mucho tu participación, el Muchísimas hecho gracias. de aceptar nuestra invitación. Creo que siempre es muy importante tener a profesionales tan preparados y que sobre todo vayan con esta parte de la psicología basada en evidencia para dar herramientas que realmente funcionen. Ahora, me gustaría que nos pudieras dar tus redes sociales, por último. Sí, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. En las tres nos pueden encontrar como Psicología Entre Mareas o por nombre de usuario sic.mareas, pero Ok. en cualquiera de las tres nos pueden encontrar así como Psicología Entre Mareas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Quetzali. Ahí tienen sus redes sociales. Igual ya saben, acá atrás están nuestras redes sociales por si gustan contactarse con ella o con alguna de nosotras. Y pues les agradecemos su tiempo y que hayan llegado hasta este momento del programa. Ok. Los esperamos en un siguiente programa y nos despedimos. Bye. Bye. Adiós. Bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.